Hola, quiero saludarles a todos con la gracia y la paz de Cristo Jesús. Qué alegría poder compartir nuevamente contigo la palabra de Dios, poder concentrarnos, apartar este tiempo para dedicar a algo que es eterno. La propia palabra dice que un día cielos y tierra pasarán, pero sus palabras, las palabras de Dios, la escritura sagrada, ella permanece para siempre. Así que cuando vos y yo apartamos un tiempo para estudiar y meditar en la palabra, estamos dedicándonos a algo eterno, a algo que nunca va a perecer. Y hoy estamos llegando al final de nuestro módulo 1, en donde estamos hablando de el comienzo, ¿sí? Estamos hablando un poquito del Génesis, lo que pasó en la creación. Hemos ya hablado sobre los primeros 7 días de la creación, hemos hablado sobre la formación de Adán, de Eva, hemos visto el jardín del Edén, la primera casa del hombre, hemos visto también todo lo concerniente entonces a la caída del hombre, al pecado de Adán que llevó a la raza humana a vivir distante y separada de Dios. Y hoy yo quiero continuar, proseguir, y quiero hablar sobre nuestra lección 5. Espero que vos estés allí con tu material, que acompañes, que tomes apunte de todo lo que estaremos hablando y de lo que estaremos compartiendo a través del material que tenemos preparado. Yo quiero orar contigo y quiero arrancar entonces esta clase número 5. Vamos a orar. Amado Dios, gracias porque una vez más podemos apartar este tiempo para meditar en tu palabra, para estudiar tus sagradas escrituras. Una vez más te pedimos que así como ungiste e inspiraste a estos hombres a escribir las escrituras, inspíranos en esta noche con tu Espíritu Santo para entender, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo amado Jesús, como dice tu propia palabra, Señor. Entregamos este tiempo. Espíritu Santo, acompaña a cada hermano, hermana, cada oyente que está del otro lado, que su entendimiento sea abierto para que ellos comprendan lo que hoy estamos hablando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, amados. Con material en mano, entonces yo quiero incentivarte a que podamos arrancar el módulo 1, en realidad la lección 5 del módulo 1. Vamos entonces a entender y a ubicarnos, a contextualizarnos dentro de lo que estamos hablando. Y nosotros tenemos allí entonces el aumento de la maldad. Y yo quiero leer contigo en Génesis capítulo 4, versículos 3 al 8. Recordemos que Adán ya había pecado, la caída de la raza humana ya había acontecido, ya se había dado. Ellos habían sido expulsados del jardín, del huerto del Edén, pero Dios les había vestido con ropas de un animal inocente que murió en su favor. Entonces Dios les había quitado de la presencia en donde estaba el árbol de la vida para preservar la vida de Adán, la vida de Eva, pero les había quitado de su presencia vestidos con pieles de animales. Es decir, aunque era triste esa partida y esa salida del huerto del Edén, Dios les había anunciado que un día un inocente moriría en favor de ellos y podría nuevamente ser abierto ese camino al árbol de la vida, ese camino a la eternidad. Entonces nos ubicamos allí. Estamos ya después del relato de la caída de Adán, que se encuentra en Génesis 3, y ahora vamos a ver cómo después de esa caída la maldad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. La maldad aumentó después de la caída de Adán. O sea, la maldad fue progresiva, fue aumentando, fue adquiriendo poder, relevancia en la vida de los hombres que vivían sobre la faz de la tierra. Todo lo que nosotros vemos hasta el día de hoy, en las noticias, en los periódicos, en las redes sociales, en el día a día, a veces esa vida contaminada por la corrupción, por la maldad, por la violencia, por el egoísmo, por tantas catástrofes que acontecen, todo tuvo su origen en Génesis 3, después de la caída de Adán. Y ya vemos que enseguida después
con la vida de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, la maldad comienza a multiplicarse sobre la tierra. Y vamos a ver lo que podemos aprender y extraer de este relato en esta noche. Entonces dice Génesis 4 del 3 al 8, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amados, aquí tenemos el registro del primer homicidio en la Biblia. Caín matando a Abel, matando a su propio hermano. ¿Por qué? Porque él se había ensañado contra su hermano. Él había visto que Abel había presentado a Dios una ofrenda y Dios se había agradado de la ofrenda de Abel. Sin embargo, Dios no se había agradado de la ofrenda que Caín había presentado. Abel había presentado un cordero primogénito, lo mejor de sus ovejas, y Dios había aceptado a Abel y su ofrenda. Sin embargo, Dios no había aceptado a Caín ni a su ofrenda. Ese relato nosotros tenemos un complemento en Primera de Juan, allí vos tenés abajo, que capítulo 3 versículo 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. O sea, nosotros vemos que las obras de Abel eran obras justas. Las obras que Abel había presentado a Dios, dice en Hebreos 11, que eran obras de fe. Es decir, por la fe Abel había presentado una ofrenda mejor que la de Caín. Sin embargo, la de Caín necesariamente no tenía ese ingrediente. Y entonces Caín se ensañó contra su hermano y lo mató. Entonces vemos que después del primer pecado, que era el pecado de la desobediencia, comiendo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora el pecado comienza a tomar cuenta del corazón del hombre y ahora el homicidio aparece sobre la faz de la tierra. Ya no más era solamente la desobediencia comiendo de un fruto prohibido, ahora el pecado toma cuenta del hombre y ahora la muerte había entrado por medio del homicidio. Esto era progresivo, esto iba extendiéndose, esto iba avanzando. Así el pecado entonces, después de su origen en la desobediencia de Adán y Eva, ahora el pecado iba tomando cuenta del corazón del hombre. Vamos a aprender un poquito más. Si nosotros avanzamos en el Génesis, en el comienzo, tenemos el relato del capítulo 6, versículo 1 al 5. Fíjense lo que dice allí. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Amados, acá nosotros vemos cómo la perversión moral después del primer pecado de Adán y Eva se multiplicó, se diseminó y se extendió sobre todos los habitantes de aquella época.
No en vano la Biblia compara la lepra con el pecado. La lepra es comparada a lo largo de la Biblia tipificando el pecado, porque la lepra generalmente comenzaba con una pequeña llaga y esa pequeña llaga producía en la vida del que tenía, producía una falta de sensibilidad. O sea, la persona en donde tenía aquella lesión de llaga no tenía sensibilidad, no sentía aquello. De aquí a poco eso se extendía, carcomiendo y tomando otras partes de su cuerpo. El pecado fue así desde su origen. Comenzó pequeño, comenzó con una simple desobediencia. De aquí a poco el pecado lo deja insensible al hombre. El hombre comienza a practicarlo y aquello que antes le dolía o le molestaba, ya no le duele, ya no le molesta. Se acostumbra a la práctica del pecado. Y de aquí a poco lo vuelve entonces insensible. Pero sin darse cuenta, aquello que comenzó como un pequeña llaga, como en el caso de la lepra, de aquí a poco se extiende y va tomando todo su cuerpo. Así fue el pecado en la raza humana. En Génesis 3 vemos una simple desobediencia. En Génesis 4 vemos que un hermano llamado Caín mata a Abel, a su propio hermano. De aquí a poco, 2 capítulos más adelante, en el texto que leímos en Génesis 6, dice la Biblia en el versículo 5 que era de continuo, o sea, todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuo solamente el mal. O sea, el mal se había diseminado tan rápido, eso que comenzó pequeñito había aumentado tanto que el corazón del hombre solo maquinaba el mal. El corazón del hombre solo planificaba, proyectaba y ejecutaba el mal. Los homicidios, la perversión moral, o sea, el egoísmo, la envidia, las muertes, las calumnias, las mentiras, las adicciones iban aumentando. La perversión moral se había incrementado tanto que el corazón del hombre solo maquinaba el mal. Y Dios se había arrepentido de haber hecho el hombre. Se había dolido de haber hecho al hombre. La palabra arrepentimiento allí es la palabra hebrea naham, que expresa actitud o sentimiento de lamentarse y dolerse. Cuando la Biblia dice que Dios se arrepintió, está refiriéndose a que Dios se dolió. Dios se lamentó por la condición en la que el hombre estaba viviendo. Eso le causó una tristeza, porque aquello que había comenzado pequeño, con Adán y Eva, una desobediencia comiendo del fruto prohibido, ahora era algo continuo en el corazón del hombre. El hombre vivía una vida depravada, una vida inmoral, una vida corrupta, una vida corrompida. Y Dios se había dolido por eso. Amados, nosotros vemos en Génesis 6 cómo la maldad había aumentado, cómo el mal se había diseminado. Y aquí en el material que ustedes tienen, nosotros tenemos 2 teorías para Génesis 6. Vemos nosotros que los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y les nacieron hijos. Y yo quiero hablarles de las 2 teorías aquí. La primera teoría, la expresión hijos de Dios, en la primera teoría se refiere a los descendientes de Set, del tercer hijo de Adán y Eva. Recuérdense que Caín y Abel eran los primeros hijos y luego Caín mata a Abel y Dios había dado una promesa a Eva después del pecado en Génesis 3:15 y le había dicho: de tu simiente nacerá el que le pisará la cabeza a la serpiente. Muchos habían asociado que ese descendiente se refería a Set, al tercer hijo de Adán y Eva. Entonces, en esta primera teoría, ellos asocian que los hijos de Dios es una expresión referida a la descendencia de Set, a los que nacieron del tercer hijo de Adán. Y que la expresión hija de los hombres se refieren a los descendientes de Caín, a esa descendencia que fue maldecida por Dios según esta teoría.
Cuando Caín había matado a su hermano Abel, Dios había maldecido a Caín y le había dicho que sería errante sobre la tierra y que la tierra no le devolvería su fuerza. Entonces, en la primera teoría, los hijos de Dios dicen que se refieren a los hijos o a la descendencia de Set, y que las hijas de los hombres se refieren a la descendencia de Caín. Pero tenemos una segunda teoría, la cual es la que yo creo, que es la teoría que los hijos de Dios se refieren a los ángeles caídos, y que las hijas de Dios en el texto de Génesis 6 se refieren a la descendencia humana, a la descendencia de Adán y de Eva. O sea, nosotros tenemos una relación sexual antinatural, o sea, de naturalezas diferentes. Tenemos a los ángeles caídos uniéndose a la descendencia de Adán, uniéndose a las mujeres. Ellos habían visto que las mujeres eran bonitas, se llegaron a ellas y hubo una relación antinatural. Y yo quiero argumentarte ese pensamiento para que vean que la perversión moral era tanta sobre la tierra en Génesis 6, antes del diluvio, que ellos llegaron a tener relaciones antinaturales. ¿Y de dónde yo puedo argumentar esta idea de la segunda teoría? Allí está, textos sobre hijos de Dios. Nosotros tenemos textos que avalan cuatro personas o 4 momentos en el que la Biblia se refieren a los hijos de Dios. La primera de ellas es Adán. En Lucas 3:38, en la genealogía de Jesús, vemos que Adán es referido como hijo de Dios. Allí está el texto. Entonces, primer hijo de Dios, Adán. Luego vemos que los ángeles en Job capítulo 1 versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. La expresión hijo de Dios en Job 1:6 se refieren a los ángeles de Dios. Son tratados también como hijos de Dios. La expresión hijo de Dios también se aplica a Jesús. En Juan 3:16 dice la Biblia que Jesús era el hijo unigénito de Dios, o sea, el hijo único. Y la expresión hijos de Dios también se aplica a los cristianos, a nosotros. En Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, si nosotros nos paseamos por la Biblia, vemos que la expresión hijo de Dios puede ser aplicada a Adán, a los ángeles, a Jesús, a nosotros. Si nosotros tenemos claro eso, que la expresión hijos de Dios puede representar a estas 4 categorías, cuando nos vamos a Génesis capítulo 6, el texto que leímos hace rato, que dice que los hijos de Dios se unieron, se llegaron, tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, esa expresión hijos de Dios se refieren a los ángeles caídos. Se refieren a los ángeles que pecaron en la eternidad contra Dios y cayeron. O sea, la expresión hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles caídos, y la expresión hijas de los hombres, nos da el relato de una relación antinatural, contra naturaleza, porque es una naturaleza espiritual con una naturaleza humana. Aprendamos un poco más sobre eso. La perversión antinatural. Fíjense, yo les sigo argumentando la segunda teoría allí. En Génesis 19:5, cuando Lot tenía que ser arrancado de Sodoma y Gomorra porque iba a ser destruida por Dios, Dios envía a 2 ángeles para rescatar a Lot, a su familia, y quitarlo de Sodoma. Y allí nosotros vemos, dice en Génesis 19:5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer allí es la palabra relación sexual. O sea, Lot había recibido la visita de 2 ángeles que fueron hasta Sodoma para arrancarle de Sodoma antes que fuese destruida. Y los varones habitantes de Sodoma, ellos, como ya estaban acostumbrados a relaciones antinaturales, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ellos vieron a aquellos hombres que eran ángeles y le dijeron a Lot: Lot, quítales
Porque queremos conocer, queremos tener relación con ellos. Fíjense la perversión que había en esa época. Relación antinatural. En Judas 1, 6 y 7, ya en el Nuevo Testamento tenemos este relato. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, su cuerpo celestial, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, ¿quiénes aquellos? Los ángeles que no guardaron su dignidad. De la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Amados, esto nos quita de toda duda. Aquí nos relata Judas que los ángeles que abandonaron su morada, que no guardaron su dignidad, los compara a Sodoma y Gomorra, a personas que fueron detrás de fornicación, detrás de relaciones sexuales contra naturaleza. O sea, contra lo que no es natural. Lo natural es hombre con mujer, lo natural es esposo con esposa. Pero en Sodoma ellos habían practicado la relación antinatural, la relación sodomita, la relación de hombres con hombres, mujeres con mujeres, personas con animales. Así también estos ángeles no guardaron su dignidad y siendo seres celestiales con cuerpo celestial, se llegaron a las hijas de los hombres en Génesis capítulo 6. Tuvieron relaciones antinaturales. Era tanta la perversión en el mundo que aún los propios ángeles caídos, ellos tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, y a estos ángeles Dios castigó conforme a Judas capítulo 1 versículos 6 y 7. Los reservó para juicio eterno. Están aprisionados hoy. Por eso ya no pueden hacer hoy eso. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 24, en donde Jesús habla del final de los tiempos, ¿cuáles serían las señales? Fíjense lo que Jesús dice. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús coloca como una de las señales de los últimos días que serían los días como los días de Noé. Y él menciona allí, yo subrayé allí, dejé con un color diferente en el material, dice casándose y dándose en casamiento. La expresión casándose y dándose en casamiento denota relación sexual. ¿Cómo es que eran las relaciones sexuales en los días de Noé antes del diluvio? Relaciones antinaturales, como aquellos ángeles caídos que se unieron a las hijas de los hombres. Es una señal. Por eso es que aumenta el movimiento antinatural, promoviendo relación sexual de personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, personas relacionándose adulto con niño, hombres con animales, hombres con muertos. Por eso es que crece la fuerza de la ideología de género, intentando llevar para que lo aceptemos como natural algo antinatural. Así como en los días de Noé, así como en los días en que aquellos ángeles, los hijos de Dios, se unieron a las hijas de los hombres, a la descendencia humana. Yo te estoy mostrando aquí cómo después del pecado de Adán, antes del diluvio, la perversión moral había aumentado mucho en la tierra. Cómo la relación se volvió antinatural. Y tenemos el ejemplo de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Ahora, nosotros vamos a aumentar allí, vamos a pasar adelante, y tenemos allí el relato del arca. Dios había decidido destruir la raza humana por esa perversión,
porque los designios del corazón del hombre era de continuo el mal. Y Dios entonces debía ejecutar su juicio sobre el pecado del hombre, porque la paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Ahora veamos allí un poquito, vamos a ir entrando allí en lo que pasó después de esa vida de perversión moral. Dice en Génesis 6, 7 y 8, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios entonces planifica el diluvio. Dios dice, voy a destruir toda vida sobre la faz de la tierra. Voy a enjuiciar a la raza humana porque pecó, porque la maldad se ha multiplicado, porque la perversión moral se ha difundido. Voy a destruir la vida sobre la faz de la tierra. Pero vemos a alguien que halló gracia, que se llamó Noé. La palabra gracia significa favor inmerecido. No es que Noé tenía méritos propios, sino que él halló gracia. El favor inmerecido de Dios se extendió hacia él. El favor inmerecido de Dios tocó su puerta. Mientras Dios estaba planeando ejecutar su juicio, destruyendo toda vida humana y animal por causa del pecado, Dios había extendido su gracia sobre la vida de Noé. Amados, ahí tenemos entonces el relato del comienzo del diluvio. El diluvio era el juicio de Dios. El juicio ejecutado por causa de la maldad del hombre. El juicio ejecutado, el castigo ejecutado por causa de los pecados. Pero nosotros vemos que Dios le había dicho a Noé que construya un arca, porque en el arca Noé sería preservado. En el arca Noé y su familia serían salvos. Entonces, mientras que el diluvio es el juicio, o representa el juicio de Dios, el arca representaba el instrumento de salvación. Guarda eso en tu corazón. El diluvio es el juicio de Dios. El arca es el instrumento de salvación. Vamos a ver lo que podemos aprender aquí con lo que pasó con Noé. Yo coloqué allí el arca, el diluvio y la cruz. ¿Cuál es la relación entre el arca, el diluvio y la cruz, pastor? Fíjense allí, dice en Génesis 6, del 14 al 16, Dios le dice a Noé, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafa te harás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado, y la harás piso abajo, segundo y tercero. Amados, si nosotros vemos el arca era el instrumento que Dios usaría para preservar la vida de Noé y sus familiares. O sea, nosotros vemos que el arca era el instrumento de salvación. El diluvio caería sobre la tierra por 40 días, como dice allí en Génesis 7, dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra. O sea, el diluvio fue el juicio de Dios. Mató a todas las personas excepto a Noé y a los 7 que estaban con él, 8 personas. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas. Es decir, el arca preservó la vida de Noé. Mientras que el diluvio, cada gota caída, era el juicio de Dios por el pecado del hombre, estaba matando vidas y mató a todos. El arca era el lugar en donde Noé estaba seguro. Mientras todos morían afuera, mientras las aguas del diluvio enjuiciaban a la raza humana, Noé estaba siendo preservado dentro del arca. El arca estaba recibiendo cada gota que estaba matando a las personas. Esa misma agua que estaba matando la vida de los seres humanos era el agua que caía sobre el arca. Es decir, el arca soportó las aguas del juicio y dentro estaba preservando a Noé.
Fíjense qué podemos entender con esta analogía. En Isaías 53, versículos 6 y 7, era una profecía acerca del Mesías, acerca de Jesús. Y nosotros tenemos allí, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Fíjense lo que dice allí, amados. Mas Jehová cargó en él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tres mudeció y no abrió su boca. Por favor, presten mucha atención. Dios había enviado el juicio sobre la raza humana. El diluvio era el juicio. Las aguas del diluvio estaban matando a las personas. Pero Noé, porque halló gracia, había sido preservado dentro del arca. El arca estaba soportando las aguas del diluvio, guardando en seguridad a Noé y a los suyos. Así también dice la Biblia que Jesucristo en la cruz del Calvario, Él estaba recibiendo el pecado de todos nosotros. Nosotros nos habíamos descarriado, nosotros habíamos pecado. Y el pecado, así como en el tiempo de Noé, debía recibir una paga. La paga del pecado era la muerte. La condenación debía venir. Todos debíamos morir por causa de nuestros pecados. Pero así como el arca preservó a Noé, que halló gracia delante de Dios, vos y yo hemos hallado gracia delante de Dios. Y Dios envió nuevamente otra arca. Esa arca era la cruz del Calvario. En aquella cruz estaba el Hijo de Dios. Estaba recibiendo el juicio de Dios. Estaba recibiendo el castigo de Dios por todos nuestros pecados. Pues al final Él había recibido el pecado de todos nosotros. Él estaba recibiendo el juicio de Dios para preservarnos en seguridad, para darnos salvación. Mientras Él estaba muriendo, Él estaba recibiendo el juicio y siendo castigado. Él te estaba preservando y dando vida dentro de sí. La historia del arca se volvió a repetir en la cruz del Calvario. Aquellos que están en Cristo están en el arca, están en el instrumento de salvación. El pecado debe ser juzgado, el pecado debe ser castigado y su paga es la muerte. Pero así como Noé halló gracia y fue preservado dentro del arca, vos y yo hallamos gracia cuando escuchamos el Evangelio y creemos en la obra de Cristo. Y al creer en la obra de Cristo estamos en Él, estamos dentro del arca. Y esa arca ya en la cruz del Calvario recibió el castigo por nuestros pecados. Él recibió la ira de Dios sobre su propio cuerpo para preservarte, para salvarte, para darte vida. Jesús es tu arca. Jesucristo es tu arca. Él nos preservó como el arca preservó a Noé. Si vos y yo nos detenemos para mirar el arca era de 3 pisos. El arca tenía una ventana en la parte de arriba. El arca tenía una puerta. Era de madera. Fíjense aquí, amados, quiero hacer una analogía con la vida de Cristo. El arca era de madera, porque la madera tipológicamente representa la humanidad. Cristo se hizo hombre, se hizo carne, para que como hombre pudiese salvarnos en la cruz. El arca era hecho de 3 pisos porque el número 3 apunta a la obra de Cristo. Él murió, fue sepultado y resucitó por nosotros. Él tuvo 3 años de ministerio. Número 3, como 3 pisos del arca, apuntaban la obra de Cristo. El arca tenía una ventana en la parte alta, en la parte de arriba, porque Noé solo podía mirar en la parte de arriba y hacia arriba. Cuando estamos en Cristo, nosotros solo podemos mirar a lo alto, hacia las cosas celestiales, puestos los ojos en Jesús, mirando las cosas que no se ven, no mirando hacia abajo, no mirando en la tierra. Miraré hacia los montes, de donde vendrá mi socorro, hacia lo alto, hacia la nueva Jerusalén, hacia lo celestial, hacia lo eterno. Hacia allí deben estar tus ojos. El arca tenía una ventana en donde solo hacia la parte alta podía ser mirada. Cuando estás en Cristo,
debes entender que hay una sola mirada la que debes tener, hacia lo celestial, hacia lo eterno, hacia arriba, mirando las cosas de lo alto. Amados, el arca tenía una sola puerta, porque esa puerta también representa a Cristo. Hay una sola puerta. En Juan 10, cuando Él habla que Él es el buen pastor, Él también dice, yo soy la puerta. Hay una sola puerta. Hay un solo camino de salvación. Hay una sola entrada. Esa entrada no son tus obras. Esa entrada no es ningún santo, no es ninguna religión, no es ninguna iglesia. Esa entrada es Jesús, la puerta al cielo. El arca apuntaba a Cristo. El arca salvó a 8 personas, porque el número 8 en la Biblia habla de recomienzo. 7 días son días de la semana. El 8º día es en donde todo vuelve a recomenzar. Número 8 es recomienzo. O sea que cuando Noé fue preservado, juntamente con los 7, cuando las 8 personas fueron preservadas en el arca, al salir del arca luego, ellos recomenzaron la vida sobre la faz de la tierra. Cuando vos y yo estamos en Cristo, la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Es decir, tu vida recomenzó cuando estás en el arca. Todo se hizo nuevo. Dios te perdonó todos tus pecados. Dios te hizo de nuevo, te hizo nacer de nuevo, te hizo ser una nueva criatura. Te hizo nacer del Espíritu. Te hizo ser exactamente igual a Él. Por eso Pablo decía, Cristo vive en mí, ya no vivo yo. ¿Por qué? Porque ese nuevo nacimiento es la propia vida del Salvador dentro de ti. Cuando naciste la primera vez, naciste biológicamente, tuviste el ADN de Adán, tuviste la identidad del primer Adán, que es terrenal, que es de aquí. Pero cuando naciste del Espíritu, tenés el ADN espiritual de Cristo, sos exactamente igual a Él, porque naciste del Espíritu, no una vida producida por el hombre, con el espermatozoides y el óvulo, una vida producida por el Espíritu de Dios. Recomienzo. Fíjense todo lo que aprendemos del arca. El diluvio era el juicio. El arca era el instrumento de salvación. Jesús es nuestra arca, allí en la cruz. Él nos salvó. Él nos escondió en Él y dijo, yo recibo en lugar de ellos el juicio para preservarles dentro de mí. Qué tremendo eso, amados. Qué glorioso eso. Aprendamos un poquito más. El arca y el diluvio. Fíjense, voy a argumentar con textos bíblicos lo que yo les había dicho. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fíjense, al que no conoció pecado, lo hizo pecado en la cruz, para que vos y yo fuésemos hechos justicia de Dios. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea, la ira de Dios ya no cae sobre aquel que está en Cristo. Por eso Romanos 8:1 dice, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Él, tu arca, recibió la condenación en tu lugar. Tu arca recibió el juicio en tu lugar. Y si vos estás en Él, para vos ya no hay ninguna condenación. Para vos ya no está la ira de Dios sobre tu vida. Porque nosotros fuimos justificados. Fuimos salvos de esa ira por la sangre de Cristo. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Fíjense qué glorioso ese versículo. Ese versículo está diciendo que nosotros tendremos confianza en el día del juicio. Porque así como Él es, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Cuando Dios te ve, ve a Cristo a través. Ve a Cristo en ti. Cuando Dios te ve, ve a su Hijo. Porque vos estás en el arca, estás en Él. Qué tremendo eso. La cruz fue el lugar donde el juicio de Dios se desató. En Cristo fuimos preservados para que el juicio no nos alcanzase.
Eso debemos guardar en el corazón. Después del diluvio, Noé envió 3 veces la paloma para ver si las aguas del diluvio ya habían menguado y podía reposar el arca y descender del arca. Estos 3 envíos de la paloma es una figura tipológica muy fuerte. Fíjense allí, yo quiero leerles el relato de Génesis 8, del 8 al 12. Dice, envió también de sí una paloma para ver si las aguas que se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió a él. Amados, después del diluvio, Noé envió 3 veces la paloma. Esa es una... Amados, prosigamos. Noé envió 3 veces la paloma. Y esto es una fuerte tipología del envío del Espíritu Santo de Dios sobre la faz de la tierra. Las aguas del diluvio habían caído, es decir, el juicio terminó. Repetí conmigo ahí vos que está en casa. Cuando las aguas del diluvio cayeron, el juicio terminó. Ok. Después de que el juicio terminó, Noé envió 3 veces la paloma a ver si ya podía reposar en tierra y recomenzar la vida. Ok. El primer envío, la paloma fue, y como no había lugar donde reposar la planta de sus pies, volvió a él al arca. El envío de la paloma es una figura tipológica de la primera vez que Dios envió a su Espíritu Santo sobre la faz de la tierra. Eso se ve en Génesis 1:2, en donde dice la Biblia que Dios dice en Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Al inicio de la creación, Dios había enviado su Espíritu sobre la tierra. Se movía sobre la faz de las aguas, creando todo en los 7 días de la creación. Ese Espíritu se retiró de la tierra en Génesis 6, cuando la maldad del hombre era mucha sobre la tierra. Y Dios dijo, no contendrá mi espíritu con el hombre. O sea, Dios retiró su espíritu del hombre, de la tierra en realidad, y por eso el número de los años del hombre se redujo a 120 años. Mientras que nosotros vemos que Adán y sus descendientes vivían 800, 900 años. La vida del hombre se redujo a 120 años después de Génesis 6. Porque Dios dijo, voy a retirar mi espíritu de la tierra. No contenderá mi espíritu con el hombre. Ese fue el primer envío. Entonces aquí Noé está representando a Dios, que envía la paloma la primera vez y la paloma vuelve a él al arca. Es como cuando Dios envió por primera vez a su Espíritu Santo en la tierra, y como el Espíritu Santo vio que la maldad del hombre era mucha, como el Espíritu Santo vio que la perversión moral se había multiplicado en la tierra, volvió al Padre, volvió al arca, volvió al trono de Dios. Primer envío. Pasaron 7 días y dice la Biblia que Noé volvió a enviar por segunda vez el Espíritu, a la paloma, mejor dicho. 7 días, número 7 es el número perfecto. Pasado un tiempo perfecto, pasado un tiempo según la voluntad de Dios, Dios volvió a enviar su Espíritu Santo sobre la tierra. El segundo envío. Y ese segundo envío se relaciona a todas las veces que el Espíritu Santo de Dios fue enviado sobre hombres, sobre mujeres, sobre profetas, sobre sacerdotes, sobre reyes, para ungirlos para una misión específica.
En el Antiguo Testamento varias veces Dios envió a su Espíritu sobre profetas, sobre reyes, sobre sacerdotes, para ungirlos, para capacitarlos para una misión específica. Pero el Espíritu Santo venía sobre ellos, ellos cumplían esa misión y el Espíritu Santo volvía. No vivía en ellos, estaba sobre ellos para una misión específica. ¿Se recuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? Dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y le cambió en otro hombre. Pero después de que Dios le desechó por sus inconstantes desobediencias, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se retiró de Saúl y fue a posar sobre David, cuando Samuel lo unge como rey. Porque el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento era dado por porciones, por medidas. Venía solamente de manera temporal sobre hombres y mujeres, reyes, profetas, sacerdotes, para ungirlos por un propósito específico. Terminaba ese propósito y el Espíritu se retiraba. Esa fue la segunda vez o la segunda manera en que Dios envió su Espíritu, por medida. Y ese segundo envío acabó como cuando la paloma, fíjense bien lo que dice el texto, entiendan lo profundo que es esto tipológicamente. Noé envió por segunda vez la paloma y la paloma volvió a la hora de la tarde. Y volvió con un pico, en su pico, con una ramita de olivo. Decí conmigo así, la paloma por la segunda vez volvió a la tarde al arca con un ramo de olivo. Cuando el Espíritu Santo en su segundo periodo enviado a la tierra, en todo ese periodo del Antiguo Testamento, Él vuelve al arca a la hora de la tarde con un ramo de olivo que representa a Cristo. El Espíritu Santo vino sobre Jesús después de su bautismo en el Jordán. Los cielos abrieron, el Espíritu Santo descendió sobre él para ungirlo como Cristo. Vino sobre Jesús, hombre, para ungirlo como Cristo. Y cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, cuando Jesús dice en la cruz del Calvario, Padre, en tus manos entrego mi espíritu, es el Espíritu Santo que le acompañó al trono de Dios. Era aquella paloma que volvió al arca con un olivo entre su pico. Es decir, el Espíritu Santo había vuelto cuando Jesús fue glorificado. Cuando Jesús subió al Padre en la glorificación, era el Espíritu Santo el que le estaba acompañando y llevándolo ante el trono de Dios. La paloma había vuelto con un olivo que representa a Cristo. Y luego el tercer envío, Noé volvió a enviar la paloma. Y dice que ya no volvió a él al arca. Y él entendió que las aguas habían menguado y que era hora de posar en tierra. Ese tercer envío de la paloma apunta al tercer envío del Espíritu Santo. Cuando Jesús había sido glorificado, ascendió a los cielos y después, 10 días después de ascender a los cielos, conforme a lo que él le había prometido a los suyos, le dijo, no les dejaré huérfanos. Rogaré al Padre y Él enviará otro consolador. La palabra consolador es guía, instructor, que les enseñará y les guiará a toda verdad. Él estaba hablando del Espíritu Santo. 10 días después de haber ascendido, Jesús envía al Espíritu Santo de Dios y eso se registra en Hechos capítulo 2. Dice así, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, el tercer envío, Noé envió la paloma y la paloma ya no volvió a él, porque ya había lugar donde posar, ya no necesitaba volver al arca. Después de que Jesús murió en la cruz, resucitó y fue glorificado, volvió al trono, al Padre, Él envió al Espíritu Santo que vino sobre la iglesia, sobre los 120 que estaban en Jerusalén, y todos fueron llenos del Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo ya no volvió al trono del Padre porque Él está en la tierra, está con la iglesia y en la iglesia, ayudando a la iglesia en su propósito de ser sal de la tierra y luz del mundo. El Espíritu Santo nunca más volvió al trono, porque Él ya tiene lugar donde posar, donde Él puede posar por aquellos que fueron alcanzados y redimidos por la sangre del Cordero. Allí Él vive, allí Él mora, allí Él posa, allí está el Espíritu de Dios. Entonces, así como la paloma en el tercer envío no volvió al arca, el Espíritu Santo, al ser enviado en el día de Pentecostés, ya no volvió al Padre. Ahora Él solo volverá cuando la iglesia sea arrebatada y cuando el Espíritu y la esposa digan: ven, Señor Jesús, Maranata, ven, Señor Jesús. Los 3 envíos de la paloma después del diluvio nos muestran las veces que Dios envió su Espíritu sobre la tierra. Ahora estamos en la época del tercer envío, en donde el Espíritu está sobre nosotros y en nosotros, capacitándonos y guiándonos a toda verdad, enseñándonos todas las cosas. Prosigamos. Adán y sus descendientes. En Génesis 5, vos tenés el relato y vos tenés eso en tu material también. Yo coloqué allí los 10 hombres, desde el primer hombre, Adán. Vos tenés allí que el primer hombre fue Adán, el segundo, contado en la genealogía de Génesis 5, a eso me refiero, es Set, el tercer hijo de Adán. Luego viene Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y el 10º Noé. Ahora, vos te preguntarás, ¿qué esto puede enseñarnos? Hay gente que cuando llega a las genealogías pasa de largo y no lee, dice: muy aburrido es. La genealogía contiene muchísimas riquezas dentro de ella. Si nosotros evaluamos la genealogía de Adán, los descendientes de Adán, nosotros podemos ver, yo quiero llamarte la atención a 2 personajes aquí. El primero es el 7º, llamado Enoc, y el 10º, llamado Noé. Amados, todos estos hombres vivieron entre 900 y 800 años, vivieron muchísimos, fueron muy longevos y muchos de ellos fueron contemporáneos los unos de los otros. Eso significa que vivieron en el mismo tiempo. Y fíjense aquí, si nosotros vamos a ver la historia de Noé, vemos que Noé, él fue el que halló gracia y el que fue preservado para recomenzar la vida sobre la faz de la tierra. Solo que Lamec, Matusalén y Enoc ya vivían en tiempos antes del diluvio, cercanos al diluvio. Entonces, para que vos entiendas, decí conmigo así: el diluvio era el juicio de Dios. Ok. Ahora decí conmigo así: hay alguien que será tomado por Dios antes del diluvio, antes del juicio. Y hay alguien que va a pasar por el juicio, por el diluvio, pero será preservado por Dios. Entonces nosotros tenemos que, antes del diluvio, vemos a alguien que fue tomado por Dios y llevado. Ese es Enoc, el 7º descendiente de Adán, el 7º, contando desde Adán. Enoc era el 7º y el número 7 es el número de Dios, es el número perfecto. Enoc caminó con Dios, vivió 365 años, agradó a Dios y Dios le traspuso, dice, Dios le arrebató. Antes que el diluvio viniese, antes que el juicio y la ira de Dios cayese sobre la maldad de los hombres, hubo alguien que caminó con Dios, que agradó a Dios y que fue tomado por Dios antes de su ira. Pero hubo alguien que halló gracia delante de Dios, que fue Noé, y no fue tomado por Dios antes del diluvio. Fue preservado, pasó por el diluvio, atravesó el diluvio, pero fue preservado en el arca. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos? Podemos ver aquí en Enoc y en Noé, ¿sí? En Enoc y en Noé podemos ver algo poderoso. Un día, en el fin de los tiempos, el periodo conocido como el periodo de la gran tribulación,
el periodo en donde el apocalipsis se va a desatar, la ira de Dios va a descender sobre la tierra, calamidades, terremotos, desastres naturales, hambres, pestes, hambrunas, todo lo que relata Apocalipsis, Daniel, Isaías. Antes de que llegue ese día del juicio, ese tiempo del juicio, hay un pueblo que como Enoc será quitado de la tierra antes de la ira de Dios. Ese pueblo es la iglesia. Enoc representa a la iglesia. Enoc representa a aquel pueblo que será quitado antes que el diluvio o que el juicio venga y descienda sobre la tierra. Enoc representa a la iglesia. La iglesia será quitada antes de la gran tribulación. Y Noé, que significa descanso, reposo, el 10º, representa a Israel, el pueblo que pasará por el periodo de la gran tribulación, el periodo de calamidades, pero será preservada por Dios. Otra vez encontramos en la genealogía un misterio escondido, un pueblo quitado antes de la ira del juicio de Dios y otro pueblo que pasa por el periodo de la ira y del juicio, pero es preservado. Enoc representa a la iglesia y Noé representa a Israel. Y acá nosotros vemos el recomienzo. Noé entonces salió del arca y tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Con estas 3 familias recomenzó todo en la tierra hasta el día de hoy. De Sem fue el elegido por Dios para que de Sem saliese Abraham. De Abraham nació la nación de Israel y de Israel vino el Salvador Jesucristo, para que la promesa hecha a Abraham se cumpliese a todos los que creen. Dios le había dicho, en tu simiente, que es Jesús, serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, de Sem, el hijo de Noé, el que recomenzó la tierra, la vida en la tierra, vino Abraham. A Abraham Dios llamó, eligió, fue justificado por la fe. De Abraham vino un pueblo, el pueblo de Israel, y de Israel vino el Salvador del mundo. Y hoy todas las familias de la tierra son benditas en él. Todo comenzó en Sem, amados. Todo comenzó en Sem. Entonces vamos a terminar con Sem hoy, ¿sí? Yo quiero terminar con Sem hoy. Dice la bendición de Sem. Vos podés anotar eso aquí. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito sea por Jehová, mi Dios, sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafé y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Noé, después de recomenzar la tierra, la vida en la tierra, mejor dicho, él bendice a Sem, bendice a Jafet, su hijo, y maldice a Cam. Porque Cam, su hijo, había visto su desnudez y deshonrado a su padre. Entonces entendemos que Cam es maldito, sería siervo de sus hermanos. Sem sería bendito, sería el que liderase la familia de quien vendría Abraham, Israel y el Salvador del mundo. Y Jafet también sería bendito, pero habitaría en las tiendas de Sem. Sem sería mayor que Jafet. Entendamos a lo que yo quiero ir. Si leemos 1 Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 6, no olvidé de colocar ahí la referencia, vos podés anotar allí. El versículo que está adelante, arriba mismo, es 1 Corintios 10, del 1 al 4. Dice así, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahora, entendamos lo siguiente aquí. Yo les coloqué aquí la bendición de Sem. Noé como padre había bendecido a Sem y le había dicho, vos vas a ser el que vas a ser bendito. Jafet también, pero va a habitar en las tiendas que son tuyas. Y Cam va a ser maldito porque me deshonró. Va a ser siervo de todos ustedes. Si nosotros evaluamos la historia de Sem viene la nación de Israel. Si nosotros evaluamos la historia de Cam
de Cam viene Egipto. Cam sería maldito. Fíjense lo que pasó. Pasaron los años y de Noé, de Sem, mejor dicho, nace la nación de Israel. Y la nación de Israel va a parar a Egipto. Egipto procede ¿de quién? De Cam. Y Egipto esclaviza a Israel. Lo hace su esclavo. El pueblo egipcio hace del pueblo hebreo, del pueblo israelita, sus propios siervos y esclavos, haciéndoles vivir para hacer ladrillo, viviendo solamente para comer. Se revierte lo que Noé había profetizado. Noé había dicho, Cam será el siervo de ustedes y Sem será el bendito. Y vemos en la historia que se revierte en un caos lo que Noé había profetizado. Vemos que Israel, que proviene de Sem, termina siendo siervo y esclavo de Cam, Egipto. El que fue llamado para ser bendecido termina siendo esclavo del que fue llamado para ser su siervo. ¿Cómo es que Dios revierte eso? Dios levanta a Moisés, un libertador, quita a Israel de Egipto, de la esclavitud, y lo lleva a Canaán, la tierra prometida, porque ellos habían sido llamados para hacer bendición, porque Sem sería bendito. Le quita de la esclavitud de Cam, de Egipto, solo que les quita por el desierto. Y en el desierto Dios abre el mar rojo, ellos pasan por la tierra, por tierra seca, Dios les da el maná del cielo, Dios les da de beber agua de la roca, y Dios les guía con la nube que de día les daba sombra y de noche les daba calor, siendo una columna de fuego. Y luego ellos entran a Canaán, conquistan Canaán y entran a la tierra prometida, saliendo de la esclavitud. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Tiene todo que ver con nosotros. Porque vos y yo fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, creados para ser benditos. Pero así como Sem fue creado para ser bendito, bendecido por su padre, terminó siendo esclavo de Cam, de quien debería ser su siervo. Nosotros fuimos creados para ser de bendición, para ser benditos, y terminamos siendo esclavos del pecado. La raza humana, me refiero a la raza humana. Y un día, de la esclavitud del pecado y de la esclavitud del mundo, Dios levantó un Moisés para liberar a Israel, así como levantó un libertador llamado Jesucristo para liberarnos del mundo, para liberarnos del pecado. Y Él nos quitó de la esclavitud para llevarnos a una tierra prometida, para llevarnos a nuestra herencia, para llevarnos a vivir la vida bendita que Dios nos llamó a vivir. Él nos arrancó de la maldición y nos llevó a la tierra de bendición, a la tierra de Canaán. Allí está lo que yo leí recién. Ahora quiero aplicarlo para terminar. Israel salió de la esclavitud de Egipto para recibir su herencia, para poseer su herencia. Y allí Pablo, en 1 Corintios 10, del 1 al 4, él nos menciona algunos detalles que podemos aprender y aplicarlo tipológicamente. Israel fue bautizado en Moisés, dice, porque todos fueron bautizados en Moisés. Este bautismo representa el bautismo en el cuerpo de Cristo. Cuando uno se convierte a Cristo, uno está bautizado en Él, uno forma parte de su cuerpo. Por eso la Biblia dice que vos y yo somos uno con el Señor, que vos y yo somos miembros de su cuerpo, que vos y yo somos cuerpo de Cristo. Bautismo en Moisés representaba el bautismo en el cuerpo que Dios haría con nosotros. Nos quitaría de la esclavitud del mundo y del pecado y nos bautizaría en su propio Hijo. Seríamos uno con su Hijo. El bautismo en el mar, como cuando el mar rojo se abrió, los israelitas pasaron y los egipcios que le habían oprimido 430 años quedaron atrás, murieron, quedaron en el desierto. El mar rojo representaba el fin de la esclavitud, representaba el fin de aquellos que le oprimían. Ese bautismo en el mar representa el bautismo en las aguas. Representa que cuando vos y yo pasamos por el bautismo en las aguas, hemos muerto, hemos sido sepultados y resucitamos con Cristo. Nuestra vida pasada de la esclavitud del pecado, del mundo, quedó atrás.
Aquellos que nos oprimían quedaron atrás. Si un día fuiste esclavo de algún vicio, de alguna práctica, de alguna inmoralidad, cuando te bautizaste en Cristo, Dios te dio el poder para que tu pasado quede atrás. Ahora es un nuevo tiempo. El Mar Rojo representaba el fin de la vida de esclavitud y el inicio rumbo a Canaán. Así como el bautismo en las aguas representa el fin de tu vida en el mundo y el inicio de una vida espiritual. Dice el texto que fuimos bautizados en la nube, como Israel. La nube les guiaba. Cuando la nube se movía, ellos se movían. Eso representa el bautismo en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos fue dado a la iglesia para guiarnos a toda verdad. Vos y yo fuimos bautizados en el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Y dice la Biblia que ellos comieron el mismo alimento que era el maná, el pan del cielo, y la misma bebida que era el agua de la roca. Eso representa la cena del Señor. Porque cuando vos y yo comemos el pan y tomamos el vino, estamos recordando que nuestro Salvador murió por nosotros. Es un alimento espiritual para nosotros. Es un recuerdo de que alguien murió por nosotros, de que nuestro Salvador murió para quitarnos de la esclavitud de Egipto, de que nuestro Salvador un día vendrá para llevarnos a la patria celestial, a la Canaán celestial, a la Jerusalén celestial. ¿Se dan cuenta que así como Israel fue quitado de Egipto y fue marcado, siendo bautizado en Moisés, en la nube, en el mar, siendo guiados por la nube, comiendo el mismo alimento espiritual y bebiendo la bebida espiritual hasta llegar a Canaán, así también vos y yo? Fíjense la frase que yo coloqué ahí al final. La obra de Jesús nos devuelve a la posición de bendecidos, al lugar de nuestra herencia. Así como Israel estaba esclavo en Egipto, siendo llamados para ser benditos, Dios les quitó y les marcó con la nube, bautizándoles en el mar, dándole comida del cielo, dándole bebida espiritual. Así también vos y yo, llamados para ser benditos, fuimos esclavizados por el pecado y el mundo. Dios envió al libertador Jesús, que nos quitó de esa esclavitud, de las tinieblas, y Él nos bautizó en su propio cuerpo. A través del bautismo en las aguas nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Él nos dio su Espíritu Santo. Y Él nos hace recordar constantemente a través de la cena del Señor que tenemos un pacto con Él y de que su muerte es la garantía de que somos propiedad de Él hasta que Él vuelva. Un día volverá para llevarnos a la tierra que nos pertenece, a la Canaán celestial. La obra de Jesús nos devuelve la posición de bendecidos y nos lleva al lugar de nuestra herencia. Yo quiero dejarte eso, amado. Espero que hayas aprendido mucho. Cualquier duda, cualquier pregunta, vos podés hacerlo a través del grupo del WhatsApp que hay para los alumnos o a través de las redes sociales. Toda pregunta que sea hecha con respeto, nosotros queremos responderlo con mucho cariño. Yo me despido de vos deseándote la gracia, la paz y el favor de Dios sobre tu vida y tu familia. La próxima semana nos reencontramos para comenzar el módulo 2. Estaremos en contacto contigo. Continúa bendito en Cristo Jesús. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Qué tesoro yo tengo en la paz que Él me dio, y en el fondo de mi alma de estar
tan segura que nadie quitarla podrá, mientras mire los años pasar. Paz, paz, cuando dice paz, es aquella que el Padre me da. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus sendas de amor celestial. Alma triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil